¿Qué harías si el amor de tu vida, el hombre por el que lo sacrificaste todo, te traiciona de la peor manera y luego te llama loca para salvarse a sí mismo? La historia que estás a punto de ver te helará la sangre, pero te prometo que el final hará que cada segundo de rabia valga la pena. Si quieres ser testigo de cómo el karma se cobra cada lágrima y cada humillación, haz 3 cosas ahora mismo. Suscríbete para no perderte el desenlace. Activa esa campanita para que seas el primero en saber cuándo llega la justicia. Y revienta el botón de me gusta para que esta increíble historia de poder y venganza llegue a todos los que necesitan verla. ¿Listo? Empezamos. Todo comenzó un martes que tenía todo para ser común, de esos que uno ni siquiera recuerda que existieron. Livian conducía su coche, un modelo sencillo que ella misma compró, sintiendo el sol de la tarde golpear su rostro. Había salido para resolver uno de los últimos pendientes de la boda, la prueba final de los arreglos florales, y en un impulso, decidió darle una sorpresa a Ezequiel. En aquel momento, su corazón estaba ligero, lleno de esa agradable ansiedad que precede a un gran sueño. En su mente, pasaban destellos de su viaje juntos, el sótano húmedo con olor a moho que llamaron hogar, los paquetes de fideos instantáneos que dividían en 2 comidas para que duraran más, la forma en que él sostenía su mano por la noche, prometiendo que un día todo aquello sería solo una historia que contar a sus hijos. Ella sonrió a solas en el coche, sintiendo una punzada de orgullo. Lo habían logrado. Su historia de superación finalmente tendría el capítulo más feliz de todos. Al llegar frente al edificio de la empresa, una imponente torre de cristal que arañaba el cielo, Livian sintió esa mezcla de admiración y extrañeza de siempre. Aquel lugar era el símbolo de todo el éxito de Ezequiel, pero, para ella, parecía frío e impersonal. No había nada allí que recordara al hombre que conoció, aquel que soñaba con los pies descalzos y el estómago rugiendo. Aparcó el coche y respiró hondo, sosteniendo el pequeño paquete con su sándwich favorito, un gesto que parecía tonto. But, que era un vestigio de la intimidad que aún compartían. Aquel edificio gritaba poder y dinero, pero Livian solo quería encontrar allí dentro a su Ezequiel, el hombre cuya risa todavía calentaba su pecho, incluso después de tantos años. A cada paso que daba hacia la entrada, una sensación extraña comenzaba a formarse en su estómago, algo que intentaba ignorar. Dentro del vestíbulo, el aire acondicionado helado la estremeció. La recepcionista, una chica joven y siempre impecable, la saludó con una sonrisa profesional, pero con una mirada que Livian nunca supo descifrar. Era una mirada que parecía cargar una pizca de lástima, de quien sabe algo que ella no sabe. Mientras caminaba por el pasillo de mármol pulido, oyendo el sonido de sus propios zapatos resonar, se sentía como un pez fuera del agua. Todos allí parecían moverse con una urgencia y una ambición que ella no compartía. Para ellos, ella era solo la novia del jefe, un apéndice decorativo en la vida del gran CEO. Esa percepción la incomodaba, pero siempre la apartaba, diciéndose a sí misma que lo que importaba era lo que sucedía de puertas para adentro, lejos de todas aquellas miradas curiosas y críticas. Ella solo quería ver al hombre que amaba. El resto era solo ruido de fondo. Cuando llegó al último piso, el de la presidencia, el silencio era casi absoluto. El pasillo estaba revestido por una alfombra gruesa que ahogaba cualquier sonido, y las paredes estaban adornadas con obras de arte carísimas. La puerta del despacho de Ezequiel, de madera oscura y maciza, estaba entreabierta, una rendija mínima. Livian se acercó despacio, con el corazón ya un poco más encogido, sin saber por qué. Fue entonces cuando oyó una risa. No era la risa de él. Era una risa femenina, melodiosa, y un poco demasiado alta para un ambiente de trabajo. Una risa que reconoció de inmediato, perteneciente a No Allen, la secretaria ejecutiva que Ezequiel había contratado hacía algunos meses. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Las pequeñas cosas que había decidido ignorar en los últimos tiempos comenzaron a parpadear en su mente como una alerta roja. Movida por un impulso que no pudo controlar, una curiosidad mórbida y aterradora, Livian se inclinó y miró por la rendija de la puerta. La escena que vio fue como un puñetazo en el estómago, de esos que te dejan sin aire. No Allen no estaba sentada en la silla de visitantes, ni de pie presentando un informe. Estaba sentada en el borde de la mesa de caoba de Ezequiel,
con las piernas cruzadas, inclinada hacia él de una forma peligrosamente íntima. Y la mano de él, la misma mano que ella sostenía en las noches de dificultad, reposaba con una naturalidad pasmosa en la cintura de ella. No era un toque accidental, era un toque de posesión, de familiaridad. El sándwich en su mano pareció de repente pesar 1 tonelada, un símbolo ridículo de un amor que, en ese preciso instante, se reveló como una mentira. El shock fue tan intenso que por un segundo Livian pensó que iba a desmayarse. La sangre huyó de su rostro, y sus manos comenzaron a temblar violentamente, haciendo que el papel del envoltorio del sándwich produjera un ruido que, para ella, sonó como un trueno. El sonido del mundo exterior pareció desaparecer, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. La imagen de los dos, congelada en su mente, era una tortura. Aquel era su sequel, el hombre al que le dedicó su juventud, su energía, su fe. El hombre al que ayudó a levantarse de cada fracaso, al que cuidó cuando estaba enfermo, en el que creyó cuando nadie más lo hacía. Y allí estaba él, entregando su intimidad, su mundo, a otra persona, justo en la mesa donde construyó el imperio que ella le ayudó a soñar. Una ola de adrenalina, nacida del más puro y profundo dolor de la traición, se apoderó de su cuerpo, disolviendo el estupor inicial. No iba a salir corriendo, no iba a llorar a escondidas en el baño, no iba a darles esa satisfacción. Una década de compañerismo, de complicidad y de amor había sido profanada en ese despacho, y ella no sería la única en sentir el peso de aquello. Con una firmeza que no sabía que poseía, Livian empujó la puerta. El movimiento fue suave, pero el sonido de la madera golpeando levemente el marco fue suficiente para romper el hechizo de aquella escena. El ruido hizo que los dos se volvieran hacia ella, y lo que vio en sus rostros fue el golpe de gracia que faltaba para enterrar su corazón. La primera expresión en el rostro de Sequel no fue de culpa, ni de pánico. Fue de pura y simple irritación. Un fastidio, como si ella fuera una empleada incompetente interrumpiendo una reunión crucial. Aquella mirada, desprovista de cualquier remordimiento, la hirió más que la visión de su mano en la otra mujer. Aquella mirada lo decía todo. Decía que ella ya no era parte de ese mundo, que su presencia allí era una molestia, una ruptura del protocolo. Decía que, en el gran esquema de su nueva vida de éxito, ella se había convertido en un problema a gestionar, y no en la compañera con la que compartía la vida. En un único segundo, Livian entendió que el hombre que amaba ya no existía. Había sido reemplazado por aquel extraño frío y poderoso. Noalen, por su parte, no demostró la menor vergüenza. Al contrario, una sonrisa mínima, casi imperceptible y cargada de triunfo, danzó en sus labios. Se levantó lentamente de la mesa, ajustándose la falda entallada de una manera deliberadamente provocadora, como si marcara su territorio. Su mirada hacia Livian era una mezcla de desprecio y superioridad. Era la mirada de quien ha ganado una competición en la que Livian ni siquiera sabía que estaba participando. En aquel pesado silencio, la postura de Noalen gritaba victoria. No era una intrusa pillada infraganti. Se comportaba como la verdadera dueña de aquel lugar, de aquel hombre, de aquel momento. Livian sintió su cuerpo encogerse bajo la fuerza de aquella mirada humillante. Finalmente, la voz de Sequel cortó el aire, y las palabras que salieron de su boca fueron como fragmentos de cristal. «¿Qué estás haciendo aquí, Livian? ¿No ves que estoy ocupado?» La frialdad en su tono era desconcertante. Antes de que ella pudiera siquiera formular una respuesta, él continuó, ya levantándose, con el rostro contraído en una máscara de impaciencia. «¿No te pedí ya que dejaras tus celos enfermizos? Estás actuando como una loca, viniendo hasta aquí para espiarme». La acusación la golpeó con la fuerza de una bofetada. No solo la había traicionado, sino que ahora usaba su dolor para pintarla como una desequilibrada, para invertir la culpa, para protegerse. En ese instante, algo dentro de Livian se rompió de forma definitiva. El amor, la esperanza, la admiración, todo se hizo añicos, dando paso a una claridad fría y dolorosa. La palabra loca resonó en el silencio del despacho, y para Livian fue más violenta que una bofetada en el rostro. Loca. Después de todas las noches en que se quedó despierta escuchando sus miedos, sus inseguridades, sus ideas que, para el resto del mundo, parecían una locura,
Era ella quien recibía ese título. El vértigo la golpeó con fuerza, y necesitó apoyarse en el marco de la puerta para no caer. El sándwich que todavía sostenía se le escapó de los dedos temblorosos, cayendo al suelo de mármol con un golpe sordo y patético. Aquel sonido selló el fin de todo. No era solo la traición lo que la destruía, sino la crueldad con la que él intentaba desmoralizarla, la forma en que usaba su historia para invalidar el dolor que él mismo estaba causando. No solo le estaba rompiendo el corazón, estaba intentando romper su espíritu, su percepción de la realidad. Con una calma que la asustó a sí misma, Livian levantó la cabeza y miró directamente a Sikel. Su voz salió firme, sin una pizca de llanto, un hilo de acero en medio de la devastación. ¿Loca? No, Sequel, no estoy loca. Estoy viendo exactamente lo que tengo delante de mí. No gritó, no montó un escándalo. La ausencia de histeria pareció desarmarlo por un instante. Su reacción no estaba saliendo como la había planeado. Noalen, al darse cuenta de esto, le susurró algo al oído, un dulce veneno para reafirmar la narrativa que habían creado. Pero los ojos de Livian no se apartaron de Sekel. Vio el breve destello de pánico en su mirada, el miedo de quien ha sido descubierto y ya no tiene cómo mentir. En ese momento, supo que su dolor era real y que la locura no estaba en ella. Su defensiva se transformó en ataque. Viendo que la manipulación no funcionaría, Sequel pasó a la agresión verbal, un intento desesperado de justificarse destruyendo la imagen de ella. Siempre has sido así, insegura. Nunca creíste en mí de verdad, siempre con esa manera tuya de asfixiarme. Cada palabra era una distorsión cruel del pasado. Tomaba su dedicación y la llamaba control. Tomaba el apoyo incondicional y lo etiquetaba de dependencia. Estaba reescribiendo 10 años de historia allí, delante de su amante, para que él pudiera salir como la víctima de una novia controladora, y no como el traidor que era. Livian escuchaba todo en silencio, sintiendo cada frase como una puñalada, pero su rostro permaneció impasible. Estaba asistiendo al espectáculo de horrores, viendo cómo el carácter del hombre con el que se iba a casar se desintegraba. Cuando Livian finalmente se giró para irse, sintiendo que no aguantaría escuchar ni una palabra más, él se movió. Sequel la agarró del brazo, y su toque no tenía nada de cariño o desesperación. Era un apretón fuerte, posesivo, que le causó dolor. «Todavía no hemos terminado esta conversación», dijo, con la voz cargada de una rabia que ella nunca había visto. Aquel contacto físico fue la última frontera cruzada. La traición había sido en el campo emocional, pero aquello era una violación física. El shock de aquel apretón, de aquella agresión, fue tan grande que borró cualquier vestigio de amor que aún pudiera existir. En su lugar, nació una mezcla de miedo y asco. Ya no era su Sequel, era un extraño peligroso. Noalen, entonces, intervino, completando el teatro. Se acercó y puso una mano delicada en el pecho de Sequel, mirando a Livian con una falsa preocupación. «Cariño, es mejor que la dejes ir. Se nota que no está bien. Está completamente fuera de sí». La palabra «cariño» fue dicha con una intimidad que le revolvió el estómago a Livian. La actuación de Noalen era perfecta, la mujer calmada y centrada tratando de calmar al hombre irritado, mientras que la otra, la novia descontrolada, necesitaba ser despachada por lástima. Livian vio la dinámica claramente. Estaba siendo expulsada de su propia vida por un guión que aquellos dos habían escrito juntos, donde ella era la loca, la desequilibrada, el problema a descartar para que ellos pudieran finalmente estar en paz. Con un tirón seco y fuerte, Livian se soltó de su agarre. La fuerza del movimiento los sorprendió a ambos. No dijo nada más. Los miró una última vez, una mirada que cargaba el peso de una década de amor convertida en cenizas, y luego se dio la vuelta. Le dio la espalda a la vida que conocía y caminó fuera de aquel despacho, sin mirar atrás. El sándwich desparramado en el suelo fue lo último que vio, un memorial mudo a todo lo que había muerto allí. El camino de vuelta por el pasillo pareció una eternidad. Sentía las miradas de los empleados sobre sí, los cuchicheos que ahora parecían tener un sentido terrible. Mantuvo la cabeza alta, caminando como si fuera una reina destronada, con la dignidad como lo único que le quedaba. En el espejo del ascensor, mientras bajaba, se enfrentó a su propio reflejo. La mujer que le devolvía la mirada tenía los ojos vacíos, la piel pálida, los labios sin color. No había lágrimas.
Era como si el dolor fuera tan profundo que las hubiera congelado en su origen. El trayecto en coche a casa lo hizo en piloto automático. Su mente era un caos de imágenes y sonidos. La mano de él en la cintura de ella, la risa de ella, la palabra loca, repitiéndose sin parar. No estaba pensando, solo estaba reaccionando, movida por un instinto primitivo de supervivencia. El apartamento que compartían, que antes era su refugio, ahora parecía el destino final de su humillación, el escenario donde su dolor se volvería real e insoportable. Al abrir la puerta del apartamento, el aire pareció pesado, denso. Cada objeto allí contaba una historia, su historia. El portarretratos en la estantería con la foto de la graduación, la taza de café de él al lado del fregadero, el olor de su perfume impregnado en los cojines del sofá. Todo era un recuerdo constante de la traición, una tortura silenciosa. Por un instante, sus piernas flaquearon. Las ganas de tirarse al suelo y deshacerse en un llanto convulso fueron casi incontrolables. Pero entonces, la imagen de la sonrisa victoriosa de Noalen y del desprecio en los ojos de Sequel invadió su mente, y una nueva fuerza, fría y cortante como el hielo, se apoderó de ella. Este lugar ya no era un hogar, era la escena del crimen. Sin pensarlo 2 veces, fue a la habitación y abrió el armario, sacando las maletas de viaje que estaban guardadas en lo alto. La decisión fue tomada en un arrebato, pero con una claridad aterradora. No solo se iría de allí, sino que borraría su existencia de ese lugar. Comenzó a arrancar su ropa de las perchas con una velocidad febril, metiéndolo todo de cualquier manera dentro de las maletas. Fue al baño y cogió su cepillo de dientes, sus cremas, su champú. Cada objeto que era suyo, que llevaba su identidad, era retirado. No era una mudanza, era una cirugía. Estaba amputando el pasado, eliminando cada vestigio de sí misma de aquella vida que resultó ser una farsa. El acto final de su partida fue el más doloroso y liberador. Caminó hasta la pared del salón, donde habían montado una galería de fotos que contaba su historia. El primer viaje juntos, el día que adoptaron un perro, el compromiso. Con una precisión casi quirúrgica, retiró cada foto en la que aparecía, las que eran solo de ella, las que eran de los dos juntos. Dejó solo las imágenes de Sequel solo, un rey en su castillo vacío. Limpió la puerta de la nevera de las notas que había escrito, vació sus cajones. En menos de 3 horas, el apartamento se había transformado. Ya no había ninguna señal de que una mujer hubiera vivido allí. Era como si Libyan hubiera sido un fantasma, una ilusión que finalmente se había disipado. Con las maletas en el coche y la puerta del apartamento cerrada, Libyan sintió el clic de la cerradura como un sonido definitivo, el punto final en un libro que amó, pero cuyo final fue reescrito por otra persona. No miró hacia atrás. Dentro del coche, rodeada por los fragmentos de su vida empaquetados a toda prisa, se instaló un pesado silencio. El motor encendido era el único sonido, un zumbido que contrastaba con el caos en su mente. Agarró el volante con fuerza, los nudillos blancos. Durante 10 años, todos sus caminos llevaban a Sequel. Ahora, por primera vez, estaba completamente sin rumbo. Una navegante con un mapa en blanco, perdida en una ciudad que de repente se había vuelto hostil y extraña. La libertad que debería sentir por haber escapado era, en realidad, un abismo de soledad. El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una sensación de ahogamiento en tierra firme. ¿A dónde ir? ¿A un hotel? ¿A casa de una amiga? Contar aquella historia humillante en voz alta parecía una tarea imposible. Una nueva capa de tortura. Todas sus amistades estaban, de alguna manera, ligadas a él, al círculo social que construyeron como pareja. Explicar el final sería someterse a miradas de pena, a preguntas invasivas, a opiniones. No lo soportaría. Su sistema de apoyo, la persona a la que llamaría en un momento como este, era la misma que había causado la destrucción. La ironía era brutal. Estaba sola, de una forma tan absoluta y profunda que llegaba a ser física, un dolor hueco en el centro del pecho. Fue entonces cuando pensó en su familia. La relación con su padre y su madrastra era distante, casi protocolaria. Vivían en otra ciudad, y la vida que construyó con Sequel la alejó aún más de ellos. Llamar sería admitir la derrota, sería mostrarse vulnerable ante personas que sentía que apenas la conocían de verdad. El orgullo le decía que siguiera adelante sola, que demostrara que era fuerte,
Pero la realidad era un coche lleno de maletas en mitad de la noche, sin un techo bajo el que dormir, tragándose el orgullo, que ahora parecía un lujo que no podía permitirse. Cogió el móvil. El nombre de su madrastra en la pantalla le pareció extraño. Cada tono de la llamada era un eco de su fracaso, una confesión de que su mundo se había derrumbado. La voz de su madrastra al otro lado de la línea era exactamente como Libyan la recordaba, pulcra, contenida, con un toque de impaciencia. Libyan fue directa, su voz sonando robótica a sus propios oídos. La boda se ha cancelado. Me he ido del apartamento. Necesito un lugar donde quedarme por unos días. No dio detalles. No lloró. No ofreció la historia que la otra seguramente querría oír. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa demasiado larga, que no era de shock o de compasión. Era una pausa de cálculo. Libyan casi podía oír los engranajes girando en la mente de su madrastra, procesando la información no como una tragedia familiar, sino como una nueva variable en una partida de ajedrez. «Claro, querida, la casa siempre está abierta para ti», dijo finalmente la madrastra, pero el tono ya era otro. «Sabes, a veces las cosas pasan por algo. Quizás esto sea una señal del destino». La rapidez con la que la conversación cambió de una acogida a una oportunidad de negocio fue vertiginosa. En cuestión de segundos, la madrastra ya estaba hablando de lo importante que era para una mujer tener su propia seguridad, y mencionó, como quien no quiere la cosa, a la familia Yu. Habló de su poder, de su influencia, y del heredero, Chase Yu, un muchacho serio y de futuro prometedor. La sugerencia de una nueva unión, una alianza estratégica, fue plantada allí mismo, sobre los escombros aún humeantes del corazón de Libyan. Libyan escuchó la propuesta sintiendo una mezcla de asco y un vacío absoluto. Amor, matrimonio. Esas palabras ahora sonaban como una broma de mal gusto. La idea de entregarse a otro hombre era repulsiva. Sin embargo, en medio de su adormecimiento emocional, las cínicas palabras de su madrastra encontraron un lugar para germinar. Estabilidad, seguridad, poder. Eran cosas que nunca tuvo por sí misma. Siempre las vio como un proyecto de pareja. La idea de tener algo que fuera solo suyo, algo que Sequel no pudiera menospreciar o quitarle, era tentadora. No se trataba de romance, se trataba de supervivencia. Se trataba de construir una fortaleza donde nadie pudiera volver a herirla de esa forma. Sería un contrato, no un cuento de hadas. Las horas siguientes las pasó en la carretera, conduciendo noche adentro hacia la ciudad de sus padres. La oscuridad de la autopista era un espejo del estado de su alma. Las luces de los coches que pasaban eran como pensamientos fugaces en una mente que intentaba desconectar de todo. El piloto automático de su cuerpo guiaba el coche, mientras su mente procesaba la escena de la traición una y otra vez. Pero ahora, el dolor agudo comenzaba a dar paso a una frialdad analítica. Diseccionaba cada palabra de Sequel, cada gesto de Noalén, ya no como una víctima, sino como una investigadora examinando las pruebas de un crimen. El dolor seguía allí, pero estaba siendo encapsulado por una capa de hielo, una protección que construía para no desintegrarse. Llegar a la casa de su infancia fue como entrar en un museo de una vida que ya no era suya. El lugar parecía más pequeño, más antiguo. La recepción fue exactamente como esperaba. Su madrastra la miró de arriba abajo, con una mirada que medía tanto el sufrimiento como el potencial de la situación. Su padre, por su parte, parecía perdido, incómodo con la demostración de una emoción tan cruda, y se limitó a un abrazo torpe y algunas palabras vacías. No había calidez allí, no había un puerto seguro emocional, solo había una habitación de invitados y la confirmación de que, si quería apoyo, este vendría con un precio. Aquella frialdad familiar, paradójicamente, hizo la decisión más fácil. A la mañana siguiente, durante el desayuno, la propuesta se formalizó. Fue presentada como un negocio, con una lógica impecable. La familia Yu era socia de negocios de su padre y quería estrechar lazos. Una boda sería la alianza perfecta. Chase Yu necesitaba una esposa de buena familia, discreta e inteligente. Libyan necesitaba un nuevo comienzo, estabilidad financiera y alejarse de la órbita de Sequel. El amor es bonito, pero no paga las facturas, Libyan. La seguridad es lo que importa en la vida adulta, dijo su madrastra, con una practicidad que rozaba la crueldad. Y en el estado en que Libyan se encontraba,
Aquellas palabras sonaban como la más pura verdad. Libyan miró el rostro de su madrastra, luego el de su padre, que solo asentía en silencio, y aceptó. Sí, dijo, y la palabra salió sin peso, sin emoción. Era una sílaba vacía, el sonido de una puerta cerrándose al pasado y otra abriéndose a un futuro incierto y sin amor. No estaba eligiendo un marido, estaba firmando un contrato. Estaba cambiando la ilusión del romance por la solidez de las acciones de una empresa. Si el amor que dio con toda su alma resultó en humillación y ruina, quizás un matrimonio sin amor podría traerle paz. En ese momento, sentada a la mesa del desayuno, sintió que ya había perdido todo lo que importaba. Ya no había nada más que arriesgar. El encuentro con Chase Yu se concertó para el día siguiente, en un restaurante discreto y caro, del tipo que tiene más camareros que clientes. Libyan se preparó para el momento como un soldado se prepara para la batalla. Se puso una máscara de fría indiferencia, esperando encontrar a un hombre arrogante, un reflejo de Sequel en sus peores días, o quizás una versión masculina de su madrastra, con ojos que calculaban su valor en cifras. Se sentía como una mercancía en exhibición, una novia de catálogo siendo presentada para su aprobación. Estaba lista para ser analizada, juzgada y, finalmente, adquirida. El dolor dentro de ella se había solidificado en una armadura de cinismo. No esperaba amabilidad ni comprensión, solo los fríos términos de un contrato que la mantendría en pie. Pero el hombre que entró en el reservado del restaurante y se sentó frente a ella no era nada de lo que había imaginado. Chase Yu era callado, con una postura tranquila que parecía desentonar con el poder que su nombre conllevaba. Sus ojos, a diferencia de los de Sequel, no brillaban con ambición o arrogancia, sino con una inteligencia serena y observadora. No la analizó como un premio, sino que la saludó con un respetuoso gesto de cabeza. Sus primeras palabras, dichas en un tono de voz bajo y genuino, rompieron su armadura por un instante. Libyan, ¿verdad? Encantado de conocerte. Antes que nada, me enteré de lo que pasó y solo quería decir que lo siento mucho. ¿Estás bien? La pregunta era simple, pero fue la primera demostración de empatía que recibió en días. La conversación que siguió fue sorprendentemente honesta. Chase no intentó vender un romance o una vida de lujo. Fue directo, tratándola como una igual en aquella peculiar negociación. Explicó la presión que sufría por parte de su familia para casarse, la necesidad de presentar un frente estable para asumir el control total de los negocios y cómo veía el matrimonio más como una asociación estratégica que como un lazo romántico. «No estoy buscando un cuento de hadas, Libyan», dijo, mirándola directamente. «Estoy buscando una socia en la que pueda confiar, alguien que entienda que tenemos objetivos en común. A cambio, ofrezco lo mismo: lealtad, respeto y toda la estabilidad que pueda proporcionar. Tu vida será tuya, sin exigencias ni ataduras emocionales que no quieras». Libyan lo escuchó todo, todavía envuelta en su niebla de adormecimiento, pero sus palabras la alcanzaron de una forma inesperada. Respeto, lealtad, eran las mismas cosas que creyó tener con Sequel, pero que resultaron ser falsas. La transparencia de Chase era un bálsamo para sus heridas abiertas por la mentira. Por primera vez, sintió que también podía ser honesta, sin miedo a ser juzgada. «No soy capaz de amar ahora», confesó, con la voz casi en un susurro. «Solo estoy buscando un refugio». Chase no se asustó, ni la miró con lástima. Simplemente asintió, como si lo entendiera perfectamente. «Un refugio puede ser un buen lugar para empezar a reconstruir», respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, Libyan no se sintió completamente sola. Los días siguientes transcurrieron en un borrón. La madrastra de Libyan, ahora con un propósito claro, movió cielo y tierra para organizar una boda en tiempo récord. Era una operación militar de eficiencia y buen gusto, enfocada enteramente en la imagen que la unión proyectaría. Libyan fue llevada a pruebas de vestido, degustaciones y reuniones con decoradores, moviéndose por todo como una sonámbula. Aprobaba todo con un gesto de cabeza. Su opinión era vacía, su presencia era casi etérea. La diferencia entre los preparativos para esta boda y la anterior era un recordatorio constante y doloroso. Antes, cada elección se hacía con amor y alegría. Ahora, cada decisión era solo un punto tachado de una lista de tareas de negocios. Mientras tanto, en el mundo de Sequel, la realidad era completamente diferente.
Pasó los primeros días tras la partida de Libyan en un estado de irritación y confianza ciega. Para él, aquello era solo otro de sus dramas, una reacción exagerada que pronto pasaría. Es emotiva, necesita un tiempo para poner la cabeza en su sitio, le decía a Noah Allen, que asentía con una sonrisa satisfecha. Estaba convencido de que la dependencia de Libyan hacia él era total, que no tendría a dónde ir ni cómo mantenerse. La idea de que ella pudiera de hecho construir una vida sin él era tan absurda que ni siquiera se le pasaba por la cabeza. Esperaba, con una arrogancia monumental, la llamada llorosa que nunca llegó. A medida que los días se convertían en un silencio absoluto, una semilla de inquietud comenzó a brotar en Sequel. Esperaba mensajes, llamadas perdidas, cualquier señal de su desesperación. Pero no había nada. Su móvil iba directo al buzón de voz. Los mensajes que enviaba, que comenzaron arrogantes y luego se volvieron ligeramente conciliadores, permanecían sin respuesta, con un único tic gris que lo enloquecía. ¿Dónde estaba? El silencio de Libyan, que siempre fue tan presente y comunicativa, era ensordecedor. Era un vacío que no había previsto, una variable que no encajaba en su ecuación de control y poder. Su ausencia comenzó a volverse más pesada y más real de lo que su presencia jamás había sido. Noah Allen, sintiendo el cambio en su confianza, trabajaba activamente para mantener la narrativa bajo control. Te está poniendo a prueba, amor. Es un juego de manipulación para hacerte sentir culpable y que vuelvas arrastrándote. No le des ese poder, le susurraba, mientras le ajustaba la corbata. Pintaba el silencio de Libyan no como un acto de liberación, sino como una táctica de una mujer despreciada y calculadora. Sequel, queriendo creer en esa versión, se aferraba a ella. Era más fácil pensar que Libyan era la villana manipuladora que confrontar la posibilidad de que la había roto hasta el punto de que simplemente desapareciera, de que la había perdido para siempre por su propia estupidez. Y entonces, el día de la boda originalmente planeada por ellos llegó. Una mañana de sábado soleada. Sequel se despertó con una certeza renovada. Hoy sería el día. Estaba convencido de que el simbolismo de la fecha la haría ceder. Aparecería, arrepentida y con el corazón roto, y él, en su magnanimidad, la perdonaría, y podrían empezar de nuevo. Se vistió con el traje caro que habían elegido juntos, se miró en el espejo y sonrió. Se sentía en la cima de su poder, el hombre que lo tenía todo, y que podía permitirse el lujo de ser generoso. Creía firmemente que Libyan no era nada sin él, que su vida solo tenía sentido al lado de la suya. Al mismo tiempo, en un elegante hotel al otro lado de la ciudad, Libyan también se preparaba para una ceremonia. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido de la cremallera del vestido siendo cerrada por una doncella. No había damas de honor riendo, no había la feliz agitación de una novia enamorada. Solo estaba ella, un vestido blanco elegido por su belleza y no por su significado, y el reflejo de una mujer en el espejo que apenas reconocía. Sus ojos estaban tranquilos, su expresión era serena, pero era la serenidad de un océano profundo después de una tormenta devastadora. Estaba lista, no para un sueño, sino para un acuerdo, lista para dar el siguiente paso hacia un futuro que ella misma, en su acto de desesperación, había elegido. Sequel esperaba, apostado en su sala de estar como un rey en su trono, el traje impecable, el reloj caro en la muñeca, todo en él gritaba control y poder. Miraba hacia la puerta cada pocos minutos, la impaciencia comenzando a corroer su fachada de calma. El escenario en su mente era claro. Libyan llegaría, con los ojos rojos de llorar, y él la recibiría con una mezcla de severidad y perdón, listo para dictar los términos de la reconciliación. Él sería el héroe magnánimo que la aceptaba de vuelta. Noah Allen estaba a su lado, intentando parecer relajada, pero su tensión era palpable. El silencio en el apartamento de lujo, antes un símbolo de paz, ahora se había vuelto pesado, opresivo, un vacío que la ausente presencia de Libyan llenaba por completo. Finalmente, sonó el timbre. Una sonrisa de triunfo rasgó el rostro de Ezequiel. ¿No te lo dije?, le susurró a Noah Allen, con la arrogancia de vuelta en su voz. Caminó hacia la puerta, ajustándose la corbata, preparando la expresión de decepción calculada que había ensayado. Abrió la puerta, listo para la confrontación emocional, pero no encontró el rostro lloroso de Libyan. En su lugar, había un hombre uniformado, un mensajero profesional,
sosteniendo una tableta y un sobre blanco y sobrio. El hombre simplemente pidió confirmar su identidad, le entregó el sobre, pidió una firma en el dispositivo electrónico y se dio la vuelta para irse. La total falta de drama fue desconcertante. Un jarro de agua fría sobre sus expectativas. Sequel se quedó quieto, mirando el sobre en su mano. No era el tipo de papel que Libyan usaría. Era formal, corporativo. Un escalofrío de mal presagio comenzó a subir por su espina dorsal. Con los dedos repentinamente temblorosos, rompió el sello. Dentro había una única tarjeta, de papel grueso y caro. El mensaje no era una carta de amor o una petición de disculpas. Era corto, impersonal y devastador. Estimado señor Lu, hemos sido instruidos para informarle que la señorita Libyan no podrá asistir a ningún compromiso programado para hoy. La razón es que la novia, a partir de esta mañana, ya se encuentra casada. Cada palabra era como un martillo, rompiendo la realidad que él había construido. «¿Pero qué mierda es esta?», gruñó con la voz quebrada. Le tendió la tarjeta a Noalen, que la leyó con los ojos desorbitados. El color desapareció de su rostro. La confianza que proyectaba se deshizo como el humo, reemplazada por un shock genuino y un miedo visible. Su guión no incluía esto. Su plan dependía de la previsibilidad de Libyan, de su dolor, de su amor por Sequel. La veían como una pieza rota, incapaz de moverse sola, la posibilidad de que no solo siguiera adelante, sino que lo hiciera con una velocidad y una fuerza tan impresionantes, era algo que sus mentes se negaban a procesar. «Esto es imposible. Es alguna broma de mal gusto», balbuceó Noalen, pero su voz no tenía convicción. El shock inicial de Sequel rápidamente se transformó en un pánico desenfrenado. Agarró el móvil, con las manos temblando tanto que apenas podía marcar. Llamó al padre de Libyan, a su madrastra, a los amigos más cercanos. Nadie contestó, o las llamadas se cortaban sospechosamente. El mundo parecía haberse unido en una conspiración de silencio contra él. Finalmente, logró hablar con una prima lejana de ella, quien, tras ser presionada, confesó con voz temblorosa: «Sequel...». No debería decir nada, pero sí, es verdad. Se ha casado esta mañana con el heredero de la familia Yu, un tal Chase. Fue todo muy rápido, una ceremonia pequeña, solo para la familia. El teléfono se le resbaló de la mano a Sequel y golpeó el suelo. Una desesperación salvaje se apoderó de él. Necesitaba verlo con sus propios ojos, confirmar aquella locura. Ignorando los gritos de Noalen para que se calmara, para que pensara, cogió las llaves del coche y salió corriendo del apartamento. Condujo por la ciudad como un loco, serpenteando entre el tráfico, con la mente en un torbellino de negación y furia. ¿Cómo pudo? ¿Quién era ese Chase Yu? ¿Cuándo había sucedido todo esto delante de sus narices? Ella lo amaba. Era suya. Su vida era él. Con cada manzana que avanzaba, la torre de su arrogancia se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, revelando al hombre patético e iluso en el que se había convertido. No la estaba perdiendo. Ya la había perdido. Mientras Sequel arrasaba por las calles de la ciudad, la ceremonia de Libyan llegaba a su fin. Había sido exactamente como Chase prometió, un evento elegante, discreto y sin dramas, celebrado en un jardín de invierno bañado por la luz del sol. A su lado, Chase era una presencia sólida y tranquila. No hizo promesas de amor eterno, pero sus votos de respeto, lealtad y compañerismo sonaron más verdaderos para Libyan que cualquier declaración apasionada que hubiera oído jamás. Cuando el anillo se deslizó en su dedo, no hubo una explosión de felicidad romántica, sino una ola de alivio. Era la sensación de llegar finalmente a un puerto seguro después de una violenta tormenta que casi la ahoga. En la pequeña recepción que siguió, Libyan se apartó por un momento, observando el jardín a través de una enorme ventana de cristal. Se sentía extrañamente ligera. Chase se acercó a ella, ofreciéndole una copa de champán. «Felicidades, señora». «Yu», dijo, con una sonrisa contenida pero amable. «¿Cómo se siente?» Por primera vez en días, ella consiguió devolverle la sonrisa. Una sonrisa pequeña pero sincera. «En paz», respondió, y la palabra sonó perfectamente correcta. La guerra dentro de ella había terminado. La rabia, el dolor, la humillación, todo se había aquietado, dando paso a una serenidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Había tomado una decisión,
y por primera vez, la decisión era por sí misma. Fue en ese preciso momento de paz cuando irrumpió el caos. Gritos y un ruido de confusión vinieron de la entrada del salón. Y entonces apareció él, Sequel. Había descubierto el lugar y había atravesado la seguridad como un huracán. Su pelo estaba despeinado, el traje caro, arrugado, el rostro transfigurado por una mezcla de rabia y desesperación. Sus ojos recorrieron el ambiente con una urgencia febril, hasta que la encontraron. La vio, de pie junto a la ventana, vestida de blanco, no como una novia abandonada, sino como una mujer radiante y serena, con un hombre a su lado. Sequel se detuvo abruptamente, como si se hubiera estrellado contra una pared invisible. La imagen frente a él era irreal. Libyan estaba allí, pero no era la Libyan que él conocía. No había rastro de la mujer rota que esperaba encontrar. Estaba tranquila, segura, y a su lado, Chase la miraba con una protección silenciosa. La mirada de Sequel cayó sobre la mano de ella, sobre el anillo de platino que brillaba en su dedo. El aire pareció ser succionado de sus pulmones. En ese instante, la negación se rompió, y la verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. No solo había sido reemplazado, se había vuelto irrelevante. El peso aplastante de su pérdida, de su estupidez, se desplomó sobre él, y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Tras el shock inicial que lo paralizó, el instinto de Sequel gritó más alto, ordenándole que arreglara aquello, que retomara el control de la situación. Dio un paso adelante, cruzando el espacio que los separaba, y su voz salió como un susurro ronco, cargado de una urgencia desesperada. Libyan pronunció su nombre como si fuera una contraseña mágica, una palabra capaz de romper el hechizo y transportarlos de vuelta a la vida que tenían antes. En su mente, Chase no existía, los invitados no existían, solo estaban él y ella, en una burbuja donde él siempre conseguía resolverlo todo. Esperaba que ella se derrumbara, que cayera en sus brazos, que admitiera que todo aquello era un gran y terrible error. Chase, sin embargo, no permitió que se acercara más. Con un movimiento sutil, casi imperceptible, se posicionó ligeramente delante de Libyan, creando una barrera humana. Su actitud no era de agresión, sino de una calma y una protección inquebrantables. Se dirigió a Sequel, no como un rival, sino como alguien que lidia con una interrupción indeseada, y su voz fue firme. «Señor, con todo el respeto, su presencia no es bienvenida aquí. Le pido que se retire para no forzarnos a tomar medidas más desagradables». La tranquila autoridad de Chase era más eficaz que cualquier grito. No estaba luchando por Libyan, estaba defendiendo la santidad del momento y, por consiguiente, la paz de ella. Ignorando por completo a su nuevo marido, Sequel mantuvo sus ojos clavados en Libyan, la rabia en su rostro deshaciéndose en una máscara de súplica manipuladora. «Libyan, por favor, vamos a hablar fuera. Me equivoqué. Fue un error horrible, estúpido, y me odio por ello. Pero te amo. Eres mi vida. No podemos tirar a la basura 10 años por un momento de debilidad». ¿Qué es todo esto? ¿Una lección? ¿Una venganza? Si es así, lo has conseguido. Me has destruido. Ahora, por favor, vamos a casa. Intentaba, desesperadamente, reducir la decisión de ella a una reacción infantil, a un capricho, incapaz de aceptar que aquello no era sobre él, sino sobre ella. Mientras él hablaba, Libyan lo observaba como si fuera un actor en un escenario lejano. Sus palabras, que en otro tiempo habrían tenido el poder de devastarla o de darle una falsa esperanza, ahora sonaban huecas, desprovistas de cualquier significado. El hombre desesperado frente a ella era un extraño. El amor que sentía por él parecía pertenecer a otra vida, a una persona que ella ya no era. El dolor de la traición todavía existía, pero ahora era una cicatriz antigua, no una herida abierta que sangraba. Sus súplicas no la conmovían, solo servían como una sombría confirmación de que había tomado la decisión correcta. Un velo de distanciamiento la protegía, una claridad fría que era su nueva armadura. Respiró hondo y finalmente respondió. Su voz era tan calmada como la de Chase, un hilo de serenidad en medio de la tensión. No había odio ni rencor, solo una finalidad incuestionable. No tenemos nada más de qué hablar, Sequel. Tienes razón, cometiste un error. Un error que me mostró que necesitaba tomar una decisión. Lanzó una rápida mirada a Chase, un reconocimiento silencioso de su acuerdo,
antes de volver a centrarse en Sikel. Y la he tomado. Esta es mi vida ahora. No estoy haciendo esto para hacerte daño. Lo estoy haciendo para salvarme a mí misma. Por favor, respeta eso y vete. La ausencia de emoción en sus palabras fue el golpe más duro para él. Su calma lo rompió. No estaba preparado para aquello. Esperaba gritos, acusaciones, lágrimas. Un drama que pudiera gestionar, manipular. Pero aquella paz serena era una muralla que no podía escalar. ¿Salvarte? ¿Casándote con el primer millonario que tu madrastra te ha echado a los brazos? Esa no eres tú, Libyan. Yo te conozco, gritó, la voz finalmente quebrándose en desesperación. La Libyan que yo conozco me ama. Ella nunca haría esto. Apelaba a la memoria de la mujer que creía poseer, la mujer que siempre lo perdonó, que siempre puso el amor de ambos por encima de su propio bienestar. Pero aquella mujer ya no estaba allí para escucharlo. A una señal discreta de Chase, 2 guardias de seguridad de traje oscuro, que aguardaban en la puerta, avanzaron por el salón. Se posicionaron al lado de Sikel, uno a cada lado. Su imponente presencia era un mensaje claro. No lo tocaron de inmediato, pero la proximidad era una promesa de fuerza. «Señor, vamos a acompañarlo a la salida», dijo uno de ellos en un tono bajo, que no admitía negociación. La realidad de la situación comenzó a caer sobre Sikel. La humillación pública. Él, el poderoso Theo, siendo expulsado como un intruso cualquiera, delante de la mujer que despreció y de su nuevo y poderoso círculo social. Mientras los guardias lo guiaban gentilmente, pero con firmeza, hacia la puerta, hizo un último intento, el más patético de todos. Sus ojos, ahora llenos de lágrimas de rabia y autocompasión, buscaron los de Libyan. «No me hagas esto, Libby», imploró, usando el apodo íntimo que era solo de ellos. «Piensa en todo lo que construimos. El sótano, el frío, las promesas que hicimos. Nada de eso valió la pena». Jugaba su última carta. El pasado compartido. La historia de dificultades que creía que era el pegamento que los unía para siempre. La deuda emocional que creía que ella nunca podría pagar. Al oír aquellas palabras, una imagen fugaz del sótano húmedo y oscuro brilló en la mente de Libyan. El sabor de los fideos baratos, el calor de su cuerpo junto al suyo bajo una manta delgada. Una punzada de aquel antiguo dolor, de aquel antiguo amor, amenazó con surgir. Pero fue solo por un instante. Inmediatamente después, la imagen fue brutalmente reemplazada por la escena del despacho. Su mano en la cintura de Noalen, el desprecio en su mirada, la palabra loca resonando en sus oídos. El cimiento que intentaba evocar era el mismo que él había dinamitado sin pensarlo 2 veces. Lo miró una última vez, y no había rabia en su mirada, solo una compasión distante. Y entonces giró el rostro. Libyan le dio la espalda a la escena, volviéndose hacia la gran ventana con vistas al jardín. No lo vio ser retirado, no escuchó sus últimas protestas. Sintió a Chase acercarse y quedarse a su lado, no para consolarla, sino simplemente para estar allí, una presencia silenciosa y fuerte. El sonido de la puerta del salón al cerrarse trajo un silencio denso y pesado. La tormenta había pasado. Libyan soltó el aire de sus pulmones en un suspiro largo y tembloroso, un sonido que era mitad dolor, mitad alivio. Era el sonido de la liberación. El último hilo que la ataba a su doloroso pasado acababa de ser cortado. Estaba, finalmente, libre. Cuando las puertas se cerraron, un silencio incómodo cayó sobre el salón. Los invitados, que habían presenciado todo el drama, ahora no sabían cómo actuar. Desviaban la mirada, hablaban en susurros. El sonido de las copas de cristal tintineando parecía demasiado alto. Para Libyan, de espaldas a todos, aquel silencio no era embarazoso, era un vacío necesario. No sentía el triunfo de la venganza, como Sikel quizás imaginara. Lo que sentía era un agotamiento profundo, la extenuación de un soldado después de una larga y sangrienta batalla que nunca pidió luchar. Se sentía vaciada, pero de una forma limpia, como si una fiebre alta finalmente hubiera cedido, dejando atrás un cuerpo cansado, pero libre de la enfermedad. Chase esperó unos instantes, permitiéndole respirar y recomponerse, antes de acercarse. No hizo la pregunta obvia e inútil.
¿Estás bien?, que todos esperarían. En lugar de eso, su enfoque fue práctico, respetuoso, devolviéndole el control que Sequel había intentado robar. «El coche nos espera fuera», dijo en voz baja, solo para que ella lo oyera. «Podemos irnos en cualquier momento. No hay necesidad de que nos quedemos aquí si no te sientes cómoda». La oferta era simple, pero significaba el mundo. No estaba dictando el siguiente paso. Estaba abriendo una puerta y dejando que ella eligiera si quería o no cruzarla. Libyan se giró lentamente, abandonando la seguridad de la ventana, y se enfrentó al salón. Después, miró a Chase, al hombre que era su marido desde hacía pocas horas, y vio en sus ojos una calma que era el antídoto al caos que acababa de vivir. Irse de allí sería más fácil, pero parecería una huida, y estaba cansada de huir. Con una resolución que la sorprendió a sí misma, negó con la cabeza. «No, quedémonos un poco más», dijo, la voz más firme de lo que esperaba. «Después de todo, esta es nuestra fiesta de bodas». La frase, dicha sin ironía, fue un pequeño acto de apropiación, una declaración silenciosa de que no permitiría que su pasado destruyera su presente. La decisión de permanecer y la forma digna en que la pareja manejó la crisis cambió por completo la energía del ambiente. Los invitados, la mayoría del mundo de los negocios, entendieron el mensaje. No vieron a una novia humillada, sino a una mujer de fortaleza y a una pareja unida. La admiración reemplazó a la lástima. La madrastra de Libyan observaba desde lejos con una expresión compleja, una mezcla de orgullo por la resiliencia de su hijastra y satisfacción por ver que su apuesta había sido aún mejor de lo que imaginaba. Quería una alianza, pero quizás había conseguido algo más, una pieza poderosa e inesperada en el tablero familiar. Libyan, por primera vez, no era una víctima, sino una fuerza a tener en cuenta. Más tarde, en un rincón más tranquilo del salón, Chase se acercó a ella de nuevo. No mencionó el nombre de Sequel, no forzó una conversación sobre el trauma. En cambio, hizo una pregunta simple, casi banal, pero profundamente humana. ¿Has comido algo hoy? La pregunta la desarmó. Se dio cuenta de que no había comido nada. Su vida en los últimos días había sido un torbellino de emociones tan intensas que las necesidades básicas de su cuerpo habían sido olvidadas. La guió hasta una mesa y comieron en un silencio cómodo, intercambiando solo comentarios ligeros sobre la comida. Él contó una pequeña historia divertida sobre su abuelo, y ella escuchó, sintiendo como un nudo en su pecho se aflojaba 1 milímetro cada vez. Mientras masticaba lentamente, Libyan hizo una reflexión dolorosa. Durante 10 años, su existencia giró en torno a las necesidades de Sequel. Las conversaciones eran sobre sus negocios, su estrés, sus sueños. Ella era la oyente, la que apoyaba, la cuidadora, su propia hambre, sus propios sueños, sus propios miedos. Todo era secundario. Ahora, sentada junto a aquel hombre tranquilo que se preocupaba por si se había alimentado, se dio cuenta de la profundidad de su propia negligencia. La diferencia de trato era tan flagrante que dolía, pero era un dolor que curaba, un dolor que le abría los ojos al desierto emocional en el que había vivido durante tanto tiempo, pensando que era un jardín. No tardaron mucho más. Se fueron con la misma discreción con la que se quedaron, despidiéndose de los invitados con un gesto de cabeza y una sonrisa educada. El viaje en coche hasta la casa que ahora sería suya fue silencioso, pero era un silencio diferente al que conocía. No era el silencio pesado y lleno de no dichos que marcó los últimos meses con Sequel. Era un silencio ligero, de respeto mutuo, un espacio para que cada uno pudiera procesar el día a su manera. Miraba la ciudad pasar por la ventana, las luces borrosas como acuarelas, sintiéndose suspendida entre el final de una era y el comienzo de algo completamente desconocido. La casa era magnífica, pero de una forma contenida. Tenía una arquitectura moderna, con mucho cristal y madera, integrada en un jardín exuberante que le transmitía una sensación de paz inmediata. Chase la guió por las estancias, mostrando los espacios con una naturalidad que la hizo sentir cómoda. «Esta es tu habitación», dijo, abriendo la puerta de una espaciosa suite con un balcón privado. «Y este, tu despacho. Siéntete libre de decorar, cambiar, hacer lo que quieras. El espacio es tuyo». A continuación, indicó su propia ala de la casa,
al otro lado del pasillo principal, estableciendo una frontera de privacidad. Estaba cumpliendo, al pie de la letra, su promesa de una asociación basada en el respeto y la autonomía. Sola en su nueva habitación, un espacio vasto e impersonal, Livian finalmente sintió el peso del día desplomarse. Las compuertas se abrieron, pero no con las lágrimas histéricas que habría imaginado sentir. Era un llanto silencioso, cálido, un luto profundo que le lavaba el alma. Lloró por la joven ingenua que creyó en promesas vacías, por los 10 años de dedicación que fueron descartados como basura, por el amor puro que dio y que fue traicionado de forma tan cruel. Lloró por la muerte de sus sueños, por la muerte de la mujer que un día fue. Era un adiós necesario, una despedida final de una vida que, ahora entendía, era una hermosa prisión. Cuando las lágrimas finalmente se secaron, un vacío profundo permaneció. Pero, por primera vez, el vacío no era aterrador, no era un abismo de desesperación, sino un lienzo en blanco. Se tumbó en la cama enorme y fría y miró al techo. El futuro, que siempre había sido un camino claro y planeado junto a Sequel, ahora era una niebla impenetrable, y eso era, al mismo tiempo, aterrador y extrañamente emocionante. No tenía un mapa, no tenía un destino, pero el viaje, por primera vez en una década, sería enteramente suyo. Aquel día se había casado con un extraño, pero también había dado el primer paso para reencontrarse consigo misma. A la mañana siguiente, Livian se despertó en una habitación bañada por una luz suave y dorada. Por un instante, la desorientación la dominó. El techo alto, las paredes de color neutro, el olor a sábanas nuevas. Nada era familiar. Entonces, los recuerdos del día anterior volvieron en una avalancha, pero, para su sorpresa, no trajeron el pánico y la angustia de antes. Había una quietud, una calma post-tormenta. Se levantó y caminó descalza hasta el balcón. El aire de la mañana era fresco y limpio. Abajo, en el jardín impecablemente cuidado, vio a Chase. Estaba sentado en un sillón, leyendo un periódico y tomando una taza de café, completamente inmerso en su propio mundo. No levantó la vista. No la buscó. Aquel respeto silencioso por su espacio era la prueba final de que allí, en ese lugar, estaba segura. Los días que siguieron no estuvieron marcados por grandes acontecimientos, sino por una rutina tranquila que fue, en sí misma, un acto de curación. Livian pasó mucho tiempo sola, redescubriendo el placer del silencio. Exploró la casa, que más parecía un santuario, y pasó horas leyendo libros que estaban en su lista de espera desde hacía años. Empezó a escribir un diario, no para lamentar el pasado o destilar odio por Sequel, sino para hacerse preguntas a sí misma. ¿Quién era Livian sin él? ¿Qué le gustaba? ¿Cuáles eran sus propios sueños? Aquellos que no estaban ligados a los de nadie más. Era un proceso lento, a veces doloroso, de representarse a la mujer que había olvidado que existía, la mujer que vivía bajo las sombras de otra persona. La relación con Chase se desarrollaba a su propio ritmo, construida sobre la base de pequeños gestos y un respeto mutuo. Cenaban juntos casi todas las noches en la enorme mesa del comedor, y las conversaciones eran sorprendentemente fáciles. Hablaban de economía, de películas, de las noticias del día. No había exigencias, ni la presión por una intimidad que ella no estaba lista para ofrecer. Chase era, en todos los sentidos, un hombre de palabra. No actuaba como un marido apasionado, sino como un socio de negocios, un compañero de casa, un aliado. Su consistencia y su calma eran el suelo firme donde Livian, tímidamente, comenzaba a plantar las semillas de su nueva vida y a reaprender a confiar. Se enteró, a través de su madrastra, de que Sequel no se había rendido. Hubo mensajes, flores carísimas que fueron rechazadas, intentos de usar amigos en común para llegar hasta ella. Eran los últimos espasmos de un hombre que no podía aceptar la pérdida del control, pero nada de aquello la alcanzaba. La muralla de silencio que ella y Chase habían construido era impenetrable. Al oír sobre sus intentos, Livian no sentía rabia, sino una pena distante. Parecía un niño mimado pataleando por un juguete que él mismo había roto. Cada intento desesperado de él por recuperar el pasado solo servía para validar la sabiduría de su decisión de seguir adelante. Sequel ya no era una herida, era un fantasma.
El gran giro ocurrió aproximadamente un mes después. Su madrastra la llamó a una reunión para discutir los detalles de las acciones de la empresa que formaban parte del acuerdo matrimonial. Libyan fue, pero no como la figura pasiva que todos esperaban. Escuchó todo atentamente, y luego comenzó a hacer preguntas. Preguntas sobre balances financieros, planes de expansión, márgenes de beneficio. Años al lado de un CEO, aunque fuera en un papel de apoyo, le habían enseñado más de lo que imaginaba. Al final de la reunión, anunció que no quería ser solo una accionista silenciosa. Quería un puesto en la junta directiva. Quería participar, aprender, crecer. Era su primer paso para reclamar su propio poder. Aquella noche, le contó a Chase su decisión, un poco aprensiva sobre cuál sería su reacción. Esperaba sorpresa, quizás incluso un poco de condescendencia. En lugar de eso, la escuchó con atención, y cuando terminó, había un brillo de admiración en sus ojos. «Esa es una excelente idea, Libyan. Tienes una mente estratégica», dijo, con sinceridad. «La Junta necesita una nueva perspectiva. Si quieres, puedo ayudarte a revisar los informes y prepararte para las reuniones. Seremos un buen equipo». Su apoyo no era paternalista, era colaborativo. En ese momento, su contrato comenzó a transformarse en algo más, una alianza genuina entre dos iguales. Un día, mientras organizaba las pocas pertenencias personales que le quedaban de su antigua vida, encontró una última foto de ella con Sequel. Eran jóvenes, recién licenciados de la universidad, con los ojos brillantes de sueños e inocencia. Miró a la chica sonriente de la foto y sintió una ola de compasión por ella, por su ingenuidad, por su capacidad de amar tan ciegamente. No sintió rabia. Con un gesto tranquilo, no rompió la foto. Simplemente la guardó dentro de una caja de madera, junto con otros pequeños recuerdos. No se trataba de borrar el pasado, sino de archivarlo, de ponerlo en su debido lugar, como una lección aprendida y un capítulo cerrado. Poco a poco, Libyan comenzó a vivir de verdad, no solo a sobrevivir. Reencontró un viejo amor por la pintura, un hobby que había abandonado para dedicarse a la carrera de Sequel. Transformó su despacho en un taller, y los lienzos en blanco se fueron llenando de color. Al principio, eran manchas abstractas, caóticas, un reflejo de la tormenta interna. Con el tiempo, los colores se volvieron más suaves, las formas más definidas, más esperanzadoras. Era su alma reaprendiendo a expresarse, a tener voz, a contar su propia historia sin necesidad de palabras. Cada pincelada era un paso lejos del dolor y un paso hacia sí misma. Una noche, meses después, ella y Chase estaban viendo una película en la sala de estar. Estaban, como siempre, en sofás separados, manteniendo una distancia cómoda. En una escena de comedia, Libyan soltó una carcajada, un sonido alto, libre y genuino que la sorprendió. Chase se giró hacia ella y sonrió, no una sonrisa pulida, sino una sonrisa cálida que alcanzó sus ojos. En ese instante simple e inesperado, Libyan se dio cuenta de que era feliz. No una felicidad delirante de cuento de hadas, sino una felicidad serena y sólida. Una felicidad que no venía de él, ni de la seguridad financiera, sino de dentro de ella. Había sobrevivido. Se estaba curando. El viaje de Libyan no fue sobre encontrar un nuevo amor en un hombre mejor. Fue sobre el descubrimiento del amor propio, el más difícil y el más importante de todos. De pie en el balcón de su nueva casa, observando el amanecer, se veía como una mujer entera. Las cicatrices todavía estaban allí, pero ya no dolían. Eran solo el mapa de donde había estado. El contrato de matrimonio fue la puerta de salida de un infierno, pero fue ella quien tuvo el coraje de cruzarla y construir un paraíso para sí misma. El amor que pasó una década entregando a quien no lo merecía, finalmente aprendió a dirigirlo hacia la única persona que nunca la abandonaría, ella misma. La mirada en el rostro de Sequel no tiene precio. Sé que ahora mismo tienes el corazón a 1000 por hora y una sonrisa en la cara. Historias como esta nos recuerdan que después de la peor traición puede nacer la mayor de las fortalezas. Si te indignaste, te emocionaste y al final sentiste esa dulce satisfacción con la victoria de Libyan, entonces eres de los nuestros y este es tu canal. Para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias de karma instantáneo y giros inesperados, asegúrate de hacer esto. Suscríbete si aún no lo has hecho.
Déjanos un like gigante si crees que Sequel recibió exactamente lo que merecía. Y lo más importante, activa todas las notificaciones para que seas el primero en enterarte de la próxima venganza. Nos vemos en los comentarios.